Bienvenidos a Manos de Crochet, yo soy Stephanie y hoy te voy a enseñar a tejer este bolso o bolsa primavera a crochet paso a paso. Vamos a comenzar con este tutorial. En el video anterior te enseñé a tejer este cuadrado que es el que vamos a utilizar para iniciar a tejer este bolso. Te voy a dejar el link para que vayas a tejerlo. Vamos a necesitar 16 cuadros, 8 para la parte delantera y 8 para la parte posterior del bolso. Una vez tengas los cuadros completos vamos a comenzar a unirlos. Yo voy a usar este color cremita, es como un cafecito, un tono tierra, entonces voy a hacer un nudo deslizado para comenzar a unir y vamos a tomar primeramente 2 cuadritos. Entonces voy a buscar la cadena del centro, aquí tengo 3 cadenas, voy a tomar la segunda, o sea la del centro, y voy a insertar el ganchillo por la parte trasera de la cadenita. Así como lo estoy haciendo en el video, allí tengo ya el primer cuadrito. Ahora voy al segundo cuadrito y hago lo mismo. En la cadena del centro, por la parte trasera de la cadenita, inserto el ganchillo y ahora hacemos un punto deslizado. Tomo la lazada y lo voy a sacar por las 3 argollitas que tengo en la aguja. Vamos a repetir lo mismo con la cadena siguiente, por la parte trasera en un cuadrado y también por la parte trasera en el otro cuadrado. Tomamos la lazada y hacemos un nudo o un punto deslizado más bien. Y vamos a continuar uniendo los 2 cuadritos de esta manera, por la cadenita de atrás de un cuadrado y del otro con punto deslizado hasta llegar a la cadenita del centro de la parte superior del cuadrado. Ya terminé de unir mis 2 primeros cuadros, miren cómo queda esta unión, me encanta cómo se ve súper bonita. Y lo que vamos a hacer ahora es a seguir con los siguientes 2 cuadros. No vamos a cortar el hilo, sino que inmediatamente vamos a buscar la cadenita del centro, así como hicimos con los primeros. Vamos a buscar la cadenita del centro de un cuadrado y la cadenita del centro del otro cuadrado. Sacamos el hilo por debajo y seguimos haciendo puntos deslizados. Vamos a las siguientes cadenitas por la parte de atrás. Igual que hicimos con el primer cuadrado, tomamos de un lado, tomamos del otro y hacemos un punto deslizado. Vamos a continuar hasta terminar de pegar estos 2 cuadros. Ya terminé de unir los otros 2 cuadros, ahora sí hacemos una cadena y cortamos el hilo. Y así es como deberían verse aquí los 4 primeros cuadros que hemos unido. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes cuadros hasta tener unidos 8 cuadros. Muy bien, ya que tengo todos los cuadros unidos en vertical, vamos ahora a unirlos de manera horizontal, comenzando por aquí hacia allá arriba. Aquí ya tengo mi ganchillo en el nudo deslizado, entonces vamos a hacer igual que cuando empezamos a unir los cuadritos. En la cadena del centro, por la parte de atrás de la cadenita de un cuadrado y también del otro cuadrado, vamos a insertar el ganchillo y vamos a hacer un nudo deslizado. Es sumamente importante que el hilo salga por detrás de los últimos 2 cuadrados. Miren dónde lo saqué yo y ahora para ir tejiendo lo vamos a ir sacando por aquí. Debemos hacerlo así, de lo contrario luego el hilo no nos va a salir completamente. Cuando lleguemos a esta partecita, para pasar a los 2 siguientes cuadros, simplemente vamos a hacer una cadenita. Ahora sacamos el hilo por el siguiente espacio de los 2 cuadros que siguen. Hacemos una cadenita. Miren, allí hago mi cadenita y ahora sí, vamos a seguir tomando de lado y lado del cuadrado y vamos a seguir uniendo con punto deslizado. Y así es como vamos a seguir uniendo esta parte de los cuadrados hasta llegar a los últimos cuadrados. Ya llegué al final, ahora entonces hacemos una cadenita y cortamos el hilo.
Voy a continuar tejiendo con el hilo color tierra, entonces vamos a ponernos aquí en una de las esquinas. Voy a insertar allí mi ganchillo en la cadenita del centro y voy a hacer el nudo deslizado y lo voy a sacar por allí, por ese espacio. Hacemos una cadenita y allí en el espacio de las 3 cadenas vamos a hacer un punto bajo. Y lo que voy a hacer ahora es, sobre cada punto voy a hacer un punto bajo. Un punto bajo sobre cada punto alto y también en el espacio de cadena vamos a tejer un punto bajo. Seguimos con puntos bajos hasta llegar al final. Una vez llegamos hasta la otra esquina, vamos a hacer 2 cadenas para girar el tejido. Estas 2 cadenas no las voy a contar como un punto alto. Voy a tomar la lazada y justo allí encima del primer punto bajo vamos a hacer el primer punto alto de esta vuelta. Tomo la lazada, voy al siguiente punto bajo y voy a tejer un punto alto. Y esta vuelta la vamos a hacer de puntos altos. En cada punto bajo voy a tejer un punto alto hasta llegar al final. Al llegar al final de la vuelta nuevamente hacemos 2 cadenas para subir y girar el tejido y vamos a comenzar allí mismo en ese punto alto con un punto alto. En el siguiente punto alto vamos a tejer otro punto alto. Ahora vamos a hacer una cadena. Nos vamos a saltar el siguiente punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Y vamos a estar tejiendo 2 puntos altos, una cadena. Nos saltamos un punto de base y en los siguientes 2 puntos nuevamente 2 puntos altos. Vamos a repetir hasta completar esta vuelta. Bueno, terminé de tejer esta segunda vuelta, entonces lo que voy a hacer ahora son 3 vueltas más intercalando los puntos. Una vuelta de puntos altos y otra vuelta de 2 puntos altos y una cadena. Ya que completé las 5 vueltas, aquí intercalando los puntos, miren, aquí debemos terminar con una vuelta de puntos altos. Hacemos ahora una cadena y cortamos el hilo. Y ya la parte de abajo de nuestro bolso está lista. Ahora lo mismo que hicimos aquí abajo, vamos a hacerlo acá arriba, comenzando por la vuelta de puntos bajos. Bueno, aquí ya hice las 5 vueltas, estoy por terminar el último punto alto de la vuelta número 5. Aquí comencé a tejer un punto alto, pero no lo terminé. Allí lo sostengo, corto el hilo y voy a sacar el otro color. En mi caso voy a estar sacando el color blanco. Termino de tejer ese punto alto con el color blanco y ya hice el cambio de color. Hago 2 cadenas y bueno, voy a hacer un nudito para que no se nos vaya a soltar el tejido. Ahora sí, seguimos tejiendo. Vamos a seguir intercalando puntos, pero cada 2 vueltas vamos a cambiar de color. Doy vuelta al tejido y comienzo con un punto alto, justo allí sobre el primer punto alto de la vuelta anterior. En esta vuelta tocan 2 puntos altos, una cadena, salto un punto de la vuelta anterior y 2 puntos altos en los siguientes 2 puntos. Vamos a completar esta vuelta y la otra, que son solo puntos altos, también en color blanco. Y bueno, luego que terminemos de tejer las 2 vueltas en color blanco, cambiamos de color, así como les mostré el cambio al color blanco, vamos a estar cambiando luego al color amarillo, luego al color verde. Miren, ya yo aquí terminé una parte del bolso y así es como debería quedar. Cada 2 vueltas vamos a ir cambiando de color hasta terminar con una vuelta en el color tierra. Bueno, aquí ya terminé de tejer mis últimas 2 vueltas en el color tierra. Como ya ustedes saben, como ya les mencioné, son 2 caras que vamos a necesitar de esta parte. Aquí tenemos una parte del bolso, vamos a hacer la otra. Yo la tengo ya por acá. La primera corté el hilo al terminar, pero en la segunda, que es esta que tengo, no vamos a cortar el hilo porque vamos a unir inmediatamente con la otra cara. Entonces aquí voy a hacer una cadenita y voy a buscar la otra parte y vamos a comenzar a unir con puntos bajos. Asegúrate de que los 2 lados derechos de tu bolso queden hacia afuera. Y aquí lo que vamos a hacer es tomar de un lado del bolso y del otro lado del bolso y vamos a hacer puntos bajos. Vamos a ir uniendo con puntos bajos todo alrededor excepto la parte de arriba, que es la que va a ir abierta.
Y miren, ya terminé de cerrar mi bolsa, así es como se ve hasta aquí. No he cortado el hilo porque vamos a seguir tejiendo con el mismo hilo. Miren, aquí les muestro para que vean cómo debería quedar la bolsita cerradita. Bueno, ahora sin cortar el hilo vamos a comenzar a tejer la parte donde van a ir las tiras de nuestro bolso. Aquí voy a comenzar con puntos bajos, hago una cadenita y vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior. Seguimos con puntos bajos hasta llegar de nuevo al primer punto bajo. Ya estoy aquí en el primer punto que hice, allí vamos a insertar el ganchillo y no voy a cerrar con un punto deslizado, sino que inmediatamente voy a comenzar la siguiente vuelta con un punto bajo sobre ese punto bajo. Voy a tejer en el siguiente punto un punto bajo también y el primer punto bajo de la segunda vuelta vamos a marcarlo para que no se nos pierda. Ahora a partir de ese primer punto en adelante vamos a contar 10 puntos y en el punto número 11 vamos a poner otro marcador de puntos. Vámonos a la siguiente esquina y vamos a contar del primer puntico de la esquina hacia adentro. Vamos a contar 10 puntos, aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El punto número 11 es el que vamos a marcar. Entonces vamos a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar al punto que está antes de nuestro marcador. Y ya tejí los 10 puntos bajos, ahora vamos a hacer cadenas. Vamos a tejer las cadenas dependiendo del largo que querramos nuestro tirante. En mi caso voy a tejer 90 cadenas. Si tú quieres hacer las tiras de tu bolso más largas, puedes tejer más cadenas. Como ya tengo mis 90 cadenitas, ahora voy a buscar el punto que está después del marcador y voy a tejer allí un punto bajo. Me aseguro de que el cordón vaya derecho, si no luego me va a quedar torcido, entonces aquí me aseguro está correcto. Ahora sí voy a tejer el punto bajo. Voy a seguir tejiendo hasta completar 10 puntos bajos. Bueno, ya tengo los 10 puntos bajos de la primera cara del bolso, ahora voy a seguir tejiendo 10 puntos más para comenzar con la tira del otro lado. Ya puedo retirar este marcador porque ya estos 10 puntos los tejí, entonces ahora vamos a marcar de este punto que fue el primer punto bajo que hicimos hacia adentro otros 10 puntos bajos y en el punto número 11 vamos a colocar el marcador. Voy ahora a tejer las 90 cadenas para pegarlas justo aquí. Listas las 90 cadenas, aquí en el puntico después del marcador vamos a pegarlas con punto bajo y vamos a terminar de tejer los 10 puntos bajos que nos faltan. Ya terminé de tejer los 10 puntos bajos que me faltaban y miren, ya llegué al marcador que fue el primer punto bajo. Miren que ya aquí se ven los rejitos o las maniguetas del bolso, las tiras del bolso. Entonces vamos a seguir ahora, voy a retirar el marcador y voy a comenzar a tejer la siguiente vuelta. Allí en ese primer punto vamos a tejer un punto bajo. Ese punto lo vamos a volver a marcar. Tejo el segundo y vamos a marcar el primero. Vamos a seguir tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo hasta llegar a las cadenas, donde vamos a continuar tejiendo sobre las 90 cadenas que hicimos.
Vamos a continuar tejiendo puntos bajos sobre cada una de las cadenas. Miren, vamos a tejer cadena, cadena, cadena. Vamos a llegar aquí y vamos a seguir tejiendo. Nuevamente tomamos las cadenas del otro lado del bolso y seguimos hasta llegar al punto. Vamos a tejer 2 vueltas de puntos bajos y allí nos vemos. Bueno, miren con 2 vueltas de puntos bajos cómo se ven nuestras manijas del bolso. Así se deberían ver hasta aquí con 2 vueltas. Ahora voy a hacer un punto deslizado, retiro el marcador y allí en ese primer punto bajo vamos a insertar el ganchillo y vamos a tejer un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena para cortar el hilo. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de puntos bajos por la parte del centro del bolso. Me voy a poner por aquí en uno de los espacios y allí voy a sacar el hilo. Saco mi argollita por aquí, hago una cadena y allí mismo voy a comenzar con el primer punto bajo. Vamos a hacer lo mismo, 2 vueltas de puntos bajos, pero ahora por dentro. Bueno, entonces voy a hacer las 2 vueltas de puntos bajos por dentro y cuando termine les voy a mostrar cómo debería quedar el bolso. Y así es como queda ya tu bolso primavera terminado. Al final solo queda esconder los hilos y listo. Si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo. Besos, bye.